Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fíjate que yo creo que estamos frente a un problema de expectativas de diferentes audiencias. El propio presidente anunció que para el domingo iba a anunciar algunas medidas para hacer frente a los problemas económicos que se están derivando de la pandemia mundial y epidemia nacional del COVID-19. Y evidentemente eso para cada audiencia le va generando ciertas expectativas. Hay que recordar el mensaje del domingo que tiene una sola meta, y esa meta es generar 2 millones de empleos. Yo me puse a hacer un desglose de los anuncios de empleos que fue anunciando, porque hay que recordar que este plan trata de hacer un símil al plan del nuevo deal de la Gran Depresión Económica de los años 30 del siglo pasado. Y bueno, lo primero, si sumamos así muy rápidamente, se van a contratar entre médicos y enfermeras 45,000 personas. Para la vivienda rural se van a generar 228,000 empleos. Para los campesinos de Sembrando Vida se van a generar 200,000 adicionales apoyos a los campesinos. En el caso de los pescadores, 190,000. En el caso de la vivienda en general, producto de los 170,000 millones de pesos para créditos de vivienda, se van a generar 270,000 empleos. Y para la Guardia Nacional y para las Fuerzas Armadas se van a contratar 31,000 personas. Está muy bien eso, pero son empleos subsidiados por el gobierno. Si sumamos estos no son empleos generados por el sector privado. Estoy de acuerdo. Para mí todos estos empleos están muy bien. Y apoyos directos. Todo está muy bien, pero no son empleos de largo plazo, ni son empleos que vienen a enriquecer a las empresas ni al sector productivo mexicano. Esto me recuerda la época cuando era presidente José López Portillo. Hubo un año en que se generaron más empleos que los que necesitaba el país. ¿Por qué? Porque el gobierno se puso a contratar por todos lados. Claro, cuando vino el azotón, toda esa gente se quedó sin chamba. Claro. Por eso aquí termina, digamos, el plan entre apoyos directos y empleos, que hay una confusión de cuáles son apoyos directos y cuáles son empleos. Y evidentemente la audiencia de los analistas, que es otro tipo de análisis, faltó la información. Y aquí es donde empieza ahora sí un poco la crítica hacia lo que le falta al plan de recuperación económica. De los 2 millones de empleos, ya sabemos o tenemos cuenta de 963,000, que suma esta cuenta que acabo de delinear, pero falta qué pasa con el otro millón de empleos. El año pasado se generaron 342,000 empleos en todo el país, y la pregunta es cómo vamos a lograr el triple de eso, además de la lista que acabo de leer. Y es donde empiezan las preguntas más que las respuestas. Y la pregunta a la audiencia de los analistas es cómo cuadrar las cifras. En primer lugar, ¿cómo se cuadra la falta de la caída de la recaudación? Esto es, ¿de dónde va a salir el dinero para generar todos estos apoyos, amén de todos los programas que mencionaba Eduardo hace rato, como el Tren Maya o la planta de Dos Bocas en Tabasco, o el del Istmo, o el aeropuerto de Santa Lucía? Ya sabíamos que cuando la economía iba a crecer 2 puntos porcentuales del PIB, que cada caída de 0.1 punto porcentual del PIB en la economía iba a generar un faltante de 16,000 millones de pesos. Si la economía, según los criterios de política económica, llega a la parte extrema de este pronóstico que presentó la Secretaría de Hacienda, y que eso confunde a los analistas porque evidentemente... Ojo, la Secretaría de Hacienda está al 3.9 máximo, pero cada día hay más analistas privados que están diciendo que va a ser del 8 el azotón. El Bank of America tiene 8% de caída. Pero tomemos las cifras oficiales para hacer Nunca le han atinado. Nunca se cumplen las cifras oficiales. Una caída del 4%, una caída del 4% más el 2% que se tenía, es una diferencia de 4 puntos porcentuales, con lo cual vamos a tener un faltante de recaudación al cual el plan de recuperación económica no da respuesta todavía. Entonces, lo que tú estás diciendo es que a través del estatismo se van a generar empleos. Como lo que yo estoy diciendo es que el plan de recuperación... Fíjate, los pescadores es dinero de nuestros impuestos. La Guardia Nacional... Además no son empleos, son apoyos adicionales. Es dinero de nuestros impuestos. Para sembrar árboles
Y no estoy en contra de eso, pero me niego a aceptar que son empleos. Son subsidios que vienen de nuestros impuestos y no generan riqueza. Mantienen gente, y qué bueno que las mantengan, porque estás hablando de gente muy pobre. Yo no estoy en contra de esos proyectos, pero que no me quieran tomar el pelo diciendo que son empleos. Empleos son los que genera el sector productivo privado de la economía. Entonces, hay una audiencia que no tiene una respuesta, que es cómo vamos a cuadrar las cifras de hacer todo lo que dice el plan de recuperación económica y a la vez el tener un faltante recaudatorio con los programas que ya se anunciaron. La otra audiencia que no ha tenido respuesta... es que ni siquiera tiene lógica que pueda crear esos empleos. Si fíjate nada más lo mal pagado que está. ¿Estás diciendo José Luis Romero Hicks que no es lógico? No sé si él lo cree, pero yo no lo creo. Mira, Eduardo, si ni siquiera podemos pagarle un sueldo decente a la burocracia, ya no tienen prestaciones, a los policías, a los médicos, a los enfermeros, ya no saben cómo más reducirles el sueldo. A los médicos, enfermeros, camilleros, todos ese es precisamente, salud, Liliana, no les podemos dar ni el equipo para que atiendan. Esa es precisamente, Liliana, la otra audiencia a la cual no se le está respondiendo a través del plan de recuperación económica. Como bien dice Eduardo, recalcando, ya conocemos campesinos que se les va a ampliar una ayuda, pescadores que se les va a ampliar otra ayuda, y qué bueno. Buenísimo. Pero ¿qué va a suceder con las microempresas que están cerrando sus puertas? ¿Y qué va a suceder con los desempleados, sobre todo del sector, por ejemplo, aquí en Guanajuato, el sector turístico está fuertemente afectado? ¿Y qué va a suceder y qué tipo de apoyos va a haber precisamente para esos 5 millones de microempresas en México? Se pueden ir a sembrar árboles, se pueden es lo que más les convendría, Eduardo. Álvaro Rattinger. A ver, yo lo que veo es que de febrero del año pasado a esta fecha hemos pasado de un crecimiento del 2%. Si ustedes ven la gráfica de crecimiento del Producto Interno Bruto. Que íbamos a crecer al 4%. Así, en picada del 2 fuimos bajando, sí. Ese era su pronóstico. 4%, Álvaro. Ese era el pronóstico, pero el real fue 2% y de ahí se ha ido a febrero de este año, donde el Producto Interno Bruto no nada más no está creciendo, está decreciendo. Pero el año pasado tampoco crecimos. Claro, y espérame, Eduardo, cómo va a ser ya que sucede esto. Yo creo que lo que no está atendiendo el plan es el serio problema que va a haber en el mercado y en el consumo interno. Claro. No importa cuánto dinero repartas a campesinos y a pescadores, no vas a alcanzar a mover la aguja de consumo interno porque no vas a tener turismo, no vas a tener área de servicios y por ende no vas a tener recaudaciones de IVA, no vas a Ahorita ya hay faltantes de comida. Por supuesto. Vayan a un súper. Hace unas semanas no había frijol negro. Ahora no hay huevo. Ahora no hay huevo. O ya están racionando 2 los alimentos. cajas. Están frenteando. Porque la gente no está llegando a trabajar porque está quedada en su casa, ya sé bien. Así es. Pero, por supuesto. a ver, Hugo. Yo dudo que la efectividad sea nada más concentrar los recursos para ayudar a nivel masivo a los pobres. Aquí necesitamos una respuesta. ¿Puedes echar un poco más para atrás, Hugo? Porque estás muy... Aquí necesitamos una respuesta inmediata, no nada más ayudar, darles de comer, por así decirlo de forma inmediata. Yo dudo realmente que a nivel econométrico esto tenga la efectividad que el presidente dice, el darle dinero directamente a ellos. Yo creo que necesita inyectar ahorita, por ejemplo, como tú dices, Eduardo, a toda la parte productiva para que esto dure cuando menos 3, 4, 5, 6 meses. No sabemos exactamente ni con precisión cuánto va a durar esta pandemia. Entonces, se le va a acabar el dinero y ni siquiera ya después va a quedar para hacer un modelo económico que pueda funcionar. Hugo, es que no te vayas a gobierno. Vamos a suponer que empiezan un quebradero de empresas. Es que después se va a acabar la pandemia. Es que, Eduardo, ¿cómo van a empezar a operar las que quebraron? ¿De dónde van a sacar capital? No hay un plan para reactivarlas, punto. Eduardo, es muy nos queda un minuto. José Luis, es tu sección, José Luis. Evidentemente lo que nos falta es entender las varias audiencias que ya se han mencionado en los comentarios, en donde el plan no se ha dirigido. La parte que decepciona es que se ha anunciado desde la mañanera de hoy que ya no va a haber más adiciones al plan. Y eso nos debe de preocupar a todos, precisamente porque hay algunas contradicciones entre criterios de política económica, como por ejemplo, el señor presidente dice que no se va a tener más deuda. Sin embargo, los criterios hablan de un déficit primario que implica más deuda
y de llevar la deuda de 47 a 52 puntos del PIB. Evidentemente que hay una falta de conexión entre todos los anuncios que ha hecho precisamente la Secretaría de Hacienda con los anuncios de la presidencia. Y termino diciendo, es importante tener concordancia porque no se puede tener, por ejemplo, un programa de 170,000 millones de pesos para hipotecas si algunos de los sectores siguen sin ser considerados como importantes para la economía. Bueno, ¿y quién va a comprar ahorita una casa y se va a endeudar Nadie. si no tiene certidumbre hacia el futuro? Por supuesto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.